Queridísimo Ezra Chabot, te mando un gran abrazo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola Luis, buenos días al auditorio. Bueno, pues sí, parecería ser que estamos ante una situación pues que no habían por lo menos comprendido bien desde el punto de vista de la realidad mexicana las propias autoridades de nuestro país, el hecho de que pues el señor Biden podía ganar, o si lo comprendieron no tenían previsto un escenario de esta naturaleza. Es obvio que la agenda de Biden es una agenda que no concuerda con la agenda de la Cuarta Transformación o del propio presidente López Obrador. Eh, ¿Qué es lo que sucedió anteriormente? Es cierto que la confrontación, el choque de Trump con México era total, pero una vez que López Obrador llega al gobierno, pues encuentra mecanismos para evitar el choque directo. Y es que finalmente el bilateralismo del señor Trump, la idea de que pues este multilateralismo, la posibilidad de que la globalización siga adelante, pues era una agenda común del propio Trump con López Obrador, la idea de que era mejor relaciones bilaterales, comercios cerrados entre los dos países, un poco de cerrazón política y cerrazón económica. Esto les fue dando paulatinamente una especie de diálogo entre los dos que los fue identificando como individuos que tenían pues por lo menos una agenda común. A tal grado, bueno, pues que la firma del Tratado México, Estados Unidos y Canadá con pues problemas, sí, no fue algo sencillo hacerlo, Luis, pero los lleva o lo lleva a López Obrador a ir a los Estados Unidos sin que el señor Trudeau de Canadá lo hiciese. Bueno, pues lo lleva ahí a una especie de respaldarazo en términos electorales, porque fue lo que sucedió cuando se firma la ratificación del nuevo tratado México, Estados Unidos y Canadá. En ese sentido, las agendas pues eran de una u otra manera compatibles. El tema, por supuesto, de migración, cuando México cierra la frontera a los centroamericanos, el tema, por supuesto, energético, en donde había problemáticas comunes, pero finalmente la posibilidad de hacer compatible la explotación mayor de petróleo como elemento y hacer a un lado el asunto de energías limpias, le daba puntos de contacto, por lo menos entre la agenda Trump y la agenda López Obrador. El tema Biden es un tema que prácticamente rompe con toda la posibilidad real de contacto, porque la agenda de los demócratas y de Biden es una agenda totalmente opuesta a la 4T, tanto en el tema del multilateralismo frente al bilateralismo, también frente a lo que podríamos considerar como una especie de puntos que pudiesen contrastar en el tema medioambiental para poder encontrar una agenda común, el tema por supuesto de energías limpias en donde prácticamente no hay nada que conciliar, el tema por supuesto de seguridad, que bueno, ahí sí el choque era con los dos, prácticamente la aprobación de la ley de seguridad interior pues lo que hace es restarle básicamente a la relación México-Estados Unidos todo lo que podríamos haber avanzado en los últimos años con respecto a la confiabilidad entre los dos gobiernos. Y a esto hay que añadirle, pues en este momento, uno de los temas más pesados, que sería pues la no aceptación de los contratos en la energía. Ahí es donde pues había un compromiso claro de los grandes empresarios que le metieron dinero a la reforma energética mexicana, básicamente norteamericanos, que ahora ven peligrar ese tipo de contratos. Hay una disparidad total y además por supuesto, hubo un alejamiento real de parte de la diplomacia mexicana, no de Bárcena ni de Marcelo Ebrard, que los dos, más allá de sus propias diferencias, insistieron en la necesidad de enviar el saludo desde el principio, por lo menos, hablar pues discretamente de si no una felicitación, por lo menos el reconocimiento a un proceso electoral que se había desarrollado, la afinidad entre Trump y López Obrador hizo que el presidente no les hiciera caso y bueno, las presiones internas terminan echando por fuera a la figura de Marta Bárcena, que impide la jubilación temprana, que es prácticamente la separación, pero hay quien dice es que esto es un triunfo de Marcelo Ebrard frente a el propio la figura de Marta Bárcena o el propio presidente de la República, y pues no, yo creo que ahí hay un error
fundamental, porque el nombramiento de Esteban Moctezuma no es el nombramiento de una figura que fuese afín, digamos, al propio Marcelo Ebrard, sino se trata otra vez de un personaje que, sin tener experiencia diplomática, sí aparece como alguien relativamente autónomo, o por lo menos más ligado a la propia figura presidencial que a lo que podría ser la propia Cancillería. No es una ficha de la Cancillería, es básicamente alguien que por intereses propios del propio presidente de la República termina siendo nombrado, que tiene la capacidad de hacerlo, por supuesto, más allá de que no tenga carrera diplomática. Decía don Jesús Silva Herzog que él se había convertido, cuando lo enviaron de embajador a Washington, precisamente en diplomático a la carrera, en lugar de diplomático de carrera, porque pues tampoco tenía experiencia y rápidamente la tuvo que aprender, y que seguramente Esteban podrá hacerlo, pero se trata básicamente de un nombramiento de orden político. En esas estamos. El problema real se viene con Washington, se viene con la figura de Biden, se viene con los demócratas y se viene básicamente, más allá de los roces diplomáticos y de la mala relación que pueda haber inicialmente, que eso se puede subsanar con agendas, Luis, que son absolutamente incompatibles en lo económico, en lo político y fundamentalmente también en lo laboral, que es donde allí sí la 4T tiene, pues ahora sí que la pelota en su cancha, y a ver cómo la responde, porque los intereses y la presión norteamericana se van a venir, y se van a venir fuerte, Luis. Querido Rashabot, muchísimas gracias. Ahí hay un tema también que se mueve en torno a la figura y al nombramiento de Esteban Moctezuma, a quien lo vincula hacia una empresa particular, hacia el tema de Banco Azteca y todo lo que acaba de suceder. Y creo que más allá de ese punto que hoy pues ahí está en la prensa, que hoy está en la grilla política también, pues habrá que ver cómo le va a tocar a Esteban Moctezuma pues tener que enfrentar esta decisión del gobierno mexicano, del Congreso, de limitar, por ejemplo, a los agentes de la DEA y la intentona que estuvo a nada, Erra, de poder literalmente lavar dinero en el Banco de México. ¿Qué escenario tan complicado, ¿no? Desde esa perspectiva para Moctezuma. Creo que, mira, esta idea de que señala que Esteban Moctezuma sería algo así como una ficha directa de Ricardo Salinas Pliego, me parece un análisis muy, digamos, muy simplista, ¿no? La figura de Moctezuma puede estar ligada a eso, en su momento a Ernesto Zedillo, pero es alguien que finalmente ha crecido propiamente, que tiene una carrera y una dinámica propia. Me parece, en todo caso, yo insistiría que más que una apuesta hacia otros niveles y jugarla como si fuese una especie de alfil de algún empresario, a mí me parece básicamente que de lo que se trata es otra vez de buscar el equilibrio, de no entregar una posición importante a una figura como el propio Marcelo Ebrard. Creo que esto me queda mucho más claro. Si finalmente Marcelo pudo deshacerse de Marta Bárcena, aquí la apuesta del propio López Obrador es: sí, ok, te la quito, ya yo sé los problemas que te generó, pero un momentito, esa es una posición que yo la requiero, que yo estoy en condiciones de encontrar a alguien cuyo vínculo sea directamente con el presidente de la República y no con el canciller. Y creo que ese sería un poco el análisis que se haría. Yo te insistiría, Luis, el problema, más allá de la propia temática de los intentos, ya lo habíamos platicado en un momento el lunes pasado con respecto al tema Banco de México, que era un absurdo todo lo que se intentaba hacer, que si eran ocurrencias del propio Ricardo Monreal y que esto le podía costar carísimo, o que si se trataba de concesiones a uno u otro empresario. A mí me parece básicamente que en esta improvisación, este modelo de improvisación de políticas, esto es lo que conlleva. Creo que más allá de que si Esteban Moctezuma tiene o no la capacidad, o que si puede ser un diplomático a la carrera que puede formarse, me queda claro que lo puede hacer.
Aquí el grave problema es eso, es la improvisación, Luis. Estamos jugando a pues mover las fichas de un tablero de ajedrez en donde las jugadas no se piensan, sino como un principiante que le dijeron pues que el peón camina de frente y el caballo o el alfil come de lado, o lo que tú le quieras llamar en el ajedrez, pues está moviendo las fichas, a veces incluso sin saberse las reglas del partido, y en ese sentido eh, eh, creo que Claro. estamos metidos en un problema mucho más complejo de manejo político que de una estrategia global de intereses bien manejado. Y creo que la racionalidad o la falta de racionalidad es lo que permea todo lo que está sucediendo en el país. Muchísimas gracias, Ezra Shabot. Muy buenos días. Gracias, buenos días, Luis.